Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «¿Es un fantasma?», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Es palabra del Señor. Buen domingo para todos en casa. La escena del Evangelio sigue a la multiplicación de los panes y de los peces. Por eso Jesús, después de mandar a sus discípulos a que pasen a la otra orilla, se queda rezando. Entra en diálogo con el Abba Dios, agradecido por esa experiencia de providencia que por sus manos había pasado y por haber entendido la realidad del hambre de la gente. Pero ese Jesús también entiende el cansancio de sus amigos y decide no molestarlos. Todavía de madrugada, ellos están con viento en contra, con un lago o mar de Galilea revuelto, y decide ir caminando por el agua. No hay nada peor que el miedo para mostrar el ridículo del hombre. Y piensen que esta gente eran pescadores absolutamente avesados, conocedores del lago, remeros, porque había que mover la barca a remo, o tirar con fuerzas de la vela para poder izarla. Era gente que estaba acostumbrada a tirar de las riendas de la red que echaban al agua y venía cargada de peces ya convertidos en pescados. Entonces, eso llevaba mucha fuerza, mucho esfuerzo. No eran criaturitas. Por lo tanto, es muy ridículo ver a toda esta gente a los gritos arriba de la barca porque lo ven pasar a Jesús y creen que es un fantasma. Todavía más el ridículo también de Pedro, ¿no? Si sos vos, que yo puedo ir caminando sobre el agua, dale, vení. Y la realidad, el viento en contra lo asusta y termina hundiéndose. Sálvame. Y la mano de Jesús que se tiende. Esa mano de Jesús que es capaz no solamente de sostenerlo a Pedro, sino de hacerse presente en la realidad de cada día. Cuando subieron a la barca, se calmó todo y todos entendieron que este sí es el Hijo de Dios. La Iglesia siempre vio esta imagen como su propia imagen, una barca sacudida por las olas en medio de la realidad de un mundo que a veces es hostil, complejo, difícil. Y ha entendido que siempre Jesús está trayéndonos la calma porque viene a estar adentro de la barca con nosotros. Pero hace el camino por encima del agua o encima del agua. Hace el camino en medio de la realidad de todos los días. Está en medio de eso que a nosotros nos resulta tan hostil y tan difícil. Y es un Jesús que nos invita a no dudar, a sostenernos de su mano, que cuando empezamos a hundirnos, sepamos pedirle en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario: sálvame, ayúdame a salir de esto. Y me parece lindo pedírselo en medio de todo este tiempo nuestro, saber que esa mano de Jesús está firme, más allá de nuestras audacias o nuestras ridiculeces. Y pedirle que acompañe no solamente el camino de la Iglesia como institución o a nivel grande, sino que acompañe cada iglesia familiar, cada experiencia de creyente, cada realidad de cada uno de nosotros.
abrazo, la bendición y Dios mediante nos encontraremos prontito.